Según se sabe ahora, existe un intermediario entre un gen y su polipéptido, el ARN mensajero o ácido ribonucleico mensajero o simplemente ARNM. Un ARN mensajero se ensambla como una copia complementaria de una de las dos cadenas de ADN que constituyen un gen. La síntesis de un ARN a partir de un ADN molde se llama transcripción, o en otras palabras, la transcripción es un proceso en el cual una cadena de ADN provee la información para la síntesis de una cadena de ARN. Mientras el gen permanece almacenado aislado dentro del núcleo como parte de una enorme molécula inmóvil de ADN, puede transmitir su información a un ácido nucleico movible mucho más pequeño capaz de llegar al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el ARN mensajero puede servir como molde para controlar la incorporación de aminoácidos en el orden específico codificado por la secuencia de nucleótidos del ADN y el ARN mensajero. El uso del ARN mensajero también permite a la célula incrementar de manera considerable su actividad. Una molécula de ADN puede servir como molde en la formación de muchas moléculas de ARN mensajero, cada una de las cuales puede usarse para la síntesis de gran número de cadenas de polipéptidos. La enzima encargada de la transcripción en células procariotas y eucariotas se denominan polimerasas de ARN o polimerasas de RNA, dependientes del DNA, o tan solo polimerasas de RNA. Estas enzimas incorporan nucleótidos uno a la vez dentro de una cadena de RNA cuya secuencia es complementaria de una de las cadenas de ADN, la cual sirve como plantilla o molde. El primer paso en la síntesis de un RNA es la vinculación de la polimerasa con el DNA molde. El sitio de la molécula del DNA donde se encuentra la polimerasa de RNA antes de iniciar la transcripción se llama promotor, y las polimerasas de RNA celulares no son capaces de reconocer los promotores por sí mismas y requieren la ayuda de proteínas adicionales conocidas como factores transcripcionales. Además de suministrar un sitio de enlace para la polimerasa, el promotor contiene la información que determina cuál de las dos cadenas de DNA se transcribe y el sitio en donde se inicia la transcripción. La polimerasa se mueve a lo largo de la cadena de ADN molde. Conforme la polimerasa avanza, el DNA se desenrolla de manera temporal y la polimerasa ensambla una cadena complementaria de RNA que crece. Las polimerasas de RNA son capaces de formar RNA muy largos. Por consiguiente, la enzima debe permanecer unida al ADN en largos segmentos de este mismo. Se dice que la enzima es procesiva. Al mismo tiempo, la enzima debe tener una vinculación lo suficientemente laxa para poder moverse de un nucleótido al siguiente de la plantilla o molde. La transcripción en las células procariotas es más simple debido a que el DNA se encuentra en el citosol flotando, mientras que en las células eucariotas este se encuentra en el núcleo. Las células procariotas contienen un solo tipo de polimerasa de RNA compuesto de 5 subunidades en estrecha relación para formar un núcleo enzimático. Si el núcleo de la enzima se purifica de las células bacterianas y agrega a una solución de moléculas de DNA bacteriano y trifosfatos de ribonucleósido, las enzimas se une al DNA y sintetiza RNA. Sin embargo, las moléculas de RNA generadas por una polimerasa purificada no son las mismas que las halladas dentro de las células, debido a que el núcleo de la enzima se une a sitios del ADN de manera aleatoria, y estos, en condiciones normales, se ignoran in vivo. No obstante, si un polipéptido accesorio purificado llamado factor sigma se agrega a la polimerasa de RNA antes de que ésta se una al DNA, la transcripción comienza en sitios específicos. La unión del factor sigma al núcleo de la enzima incrementa la afinidad de la enzima para unirse a los sitios promotores del DNA y disminuir su afinidad por el DNA en general. Los análisis cristalográficos de rayos X de la polimerasa de RNA bacteriana revelan una molécula con forma de tenazas de cangrejo, con un par de pinzas móviles o quijadas localizadas en un canal interno con una carga positiva. Cuando el factor sigma interactúa con el promotor,
Las mandíbulas de la enzima fijan el ADN dúplex corriente abajo, el cual se localiza dentro del canal. La enzima separa entonces o funde las dos cadenas del ADN en la región que rodea el sitio de inicio. La separación de las cadenas torna a la cadena molde accesible el sitio activo de la enzima, el cual se halla en la pared posterior del canal. Al inicio de la transcripción parece ser un proceso difícil de activar debido a que la polimerasa de RNA lleva a cabo casi siempre diferentes intentos infructuosos para ensamblar una transcripción de RNA. Una vez que 10 a 12 nucleótidos se han incorporado de manera satisfactoria a la transcripción en crecimiento, la enzima sufre un cambio importante en su conformación y se transforma en un complejo transcripcional de elongación, que puede moverse de modo procesivo a lo largo del DNA. El nucleótido en el cual comienza la transcripción se denomina +1 y el nucleótido anterior -1. Las porciones de DNA anteriores al sitio de inicio, hacia el extremo 3-alfa de la plantilla, se encuentran corriente arriba del sitio de inicio. Las porciones del DNA que son posteriores al sitio de inicio hacia el extremo 5' de la plantilla se hallan corriente abajo. El análisis de las secuencias de DNA en los segmentos corriente arriba de un gran número de genes bacterianos revela que dos secuencias pequeñas de DNA son similares entre diferentes genes. Una de estas secuencias se localiza aproximadamente 35 bases corriente arriba del sitio de inicio y casi siempre presenta la secuencia TTGACA. Dicha secuencia, conocida como el elemento -35, se denomina la secuencia de consenso, que indica que es la versión más común de la secuencia conservada. Si bien hay algunas variaciones entre los diferentes genes, la segunda secuencia conservada se localiza alrededor de 10 bases corriente arriba del sitio de inicio donde aparece la secuencia TATAAT. Este punto en el promotor llamado caja de Pribnow, por la persona que lo descubrió, se encarga de identificar el nucleótido preciso que activa la transcripción. El ADN tiene distintas secciones. Una de estas es el sitio promotor, que es una sección anterior a un gen de la región de transcripción presente en la cadena. Para el proceso de iniciación se unen factores transcripcionales que pueden ser proteínas. Uno de estos es la TFID, que se une al sitio promotor. También se unen otros factores transcripcionales como la TFIIA, la TDFIIA, la TFIIB, y se forma un complejo de iniciación de transcripción. A este se le añade una ARN polimerasa. Para la formación del ARN mensajero se necesita la acción de una polimerasa ARN2. Cuando se une la polimerasa al ARN, aún se añaden otros factores transcripcionales. Pero para que comience el proceso de elongación se necesita de energía, que es proporcionada por el ATP. La polimerasa separa las hebras de ADN y toma una de las hebras como molde y a la otra hebra como hebra codificadora. Se generan las bases complementarias para cada una de las bases de la hebra molde de la región de transcripción del ADN. La síntesis del ARN se lleva a cabo en el sentido 5' a 3'. El ARN tiene las bases púricas adenina y guanina y las bases pirimídicas citosina y uracilo. Para el proceso de finalización, la ARN polimerasa termina el proceso de sintetización de ribonucleótidos trifosfato en la región de terminación. Al terminar este proceso, las cadenas de ADN vuelven a su forma enrollada. La nueva sección del ARN mensajero no está madura si tiene intrones, que son las partes que no contienen información útil.
Las proteínas esplisiosomas junto con el ARN forman un complejo que se une a los intrones y remueven estos segmentos. Posteriormente, el ARN ya puede salir del núcleo hacia el citoplasma. El proceso de transcripción entre una célula procariota y las eucariotas tienen ciertas diferencias. Una de estas es que en la célula procariota solamente se necesita de un tipo de enzima y para las células eucariotas se necesita de 3 tipos de enzimas que se conocen con el nombre de ARN polimerasas. La primera es la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la ARN polimerasa 3. ¿Qué ocurre en el alargamiento de la cadena de ARN? Primero que nada, cerca de la enzima de la polimerasa se forma lo que es una burbuja de transcripción. Esta burbuja contiene contiene lo que son bases de híbridos de ADN y ARN. Así, cuando ocurre lo que es una elongación, una proporción de la cadena de ADN queda en el interior de la polimerasa y se sujeta a 2 subunidades de la enzima. Así, cuando se efectúa el alargamiento, lo que ocurre es que sobre la cadena 5' hay un ataque nucleofílico por parte del hidroxilo del nucleótido de la cadena que tiene dirección 3'. Se libera así lo que es pirofosfato como producto de la transcripción. Y como se ha mencionado anteriormente, la geometría de las bases que tenga la estructura de la hebra del ARN se verá dada por la hebra molde del ADN. Esto se debe a los 4 posibles nucleósidos que se unen a cada sitio de ARN.